Forma parte del origen de la ciudad, construida en el primer tercio del siglo XVI. La Casa del Corregidor de La Laguna fue una cárcel que hoy, por los estudios que se vienen realizando, tiene aún mucha historia que contar. Y ese es el papel que ha asumido Sergio Pou, que es licenciado en Historia y especialista en Arqueología. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, gracias por acompañarnos. Nos ha llamado mucho la atención los trabajos que se ven desarrollando en esta Casa del Corregidor en La Laguna, porque estamos hablando de una prisión. ¿Siempre fue una prisión? ¿Tuvo ese papel? A ver, déjame un poco para situarnos, ¿no? Porque realmente la Casa del Corregidor no fue una cárcel. Digamos que dentro de la Casa del Corregidor hay un pequeño habitáculo que fue cárcel. Y fue cárcel aproximadamente, más o menos, desde 1520 en adelante, con alguna interrupción y llega hasta los años 60 del siglo XX. ¿Por qué ahora despierta tanto interés el hecho de saber lo que hay ahí? Bueno, vamos a ver, todo esto empezó pues conectando gente con gente, es decir, yo pertenezco a una empresa que se llama Serventía y hacemos arqueología y muchas otras cosas. Entonces, una de nuestras últimas líneas de investigación es sobre arqueología histórica. Excavamos ingenios azucareros, hornos de brea. Se pusieron en contacto con nosotros, puesto que esto de la cárcel es también arqueología histórica, técnicos del ayuntamiento, técnicos de la Concejalía de Patrimonio. Y a continuación lo que hubo fue un convenio entre la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, en concreto la Concejalía de Patrimonio, como dije. Se ponen en contacto con nosotros, ya había varias voces autorizadas, historiadores, etcétera, que habían dicho que aquel recinto había que tener cuidado porque parecía, y de hecho es, una cárcel antigua y estaba semiabandonado o casi abandonado. Era un trastero, había sido la antigua centralita del Ayuntamiento de La Laguna en los años 80 y luego se abandonó y allí se fueron depositando pues trastos de oficina, teléfonos antiguos, tóneres de impresora, etcétera, y se fue acumulando. Claro, se desató la alarma en cuanto la concejalía y sus técnicos dijeron, pero vamos a ver, aquí lo que tenemos es un elemento constructivo importante y que pertenece al momento fundacional de La Laguna. Y ya llama la atención, de hecho, en ese habitáculo donde dices que se almacena de todo, lo que se ve en sus paredes, ¿no? Claro, una vez que limpiamos todo y extraemos todo lo que hay en el interior, lo que queda es el vacío y las paredes es lo que más llama la atención. Las paredes están escritas, tenemos inscripciones pintadas, en definitiva tenemos grafitis de los presos que estuvieron ahí, de los últimos presos que estuvieron ahí en los años 60 del siglo XX. Algunos de esos grafitis, bueno, pues son evocadores de libertad, por ejemplo, ¿no? Pues uno pinta una playa, la playa de Icod, por ejemplo, está pintada, otro pinta un pájaro, otro una guitarra, etcétera. Pero otros son pequeñas biografías de yo no soy culpable, a mí me han encerrado aquí por esto, yo tuve un altercado me casé con tal, estuve en tal sitio, y otros son conteos, día 1, día 2, día 3, incluso tenemos un registro muy curioso en un lateral que dice, día 1, entra el mismo borracho que ayer, día 2, entra una prostituta, día 3, entra, en definitiva, todo eso. Pero lo que tenemos, para resumir, es un montón de grafitos alrededor escritos en la pared que resumen una época, y en este caso son los años 60 de nuestro siglo XX, y estaríamos hablando de la época franquista. Pero claro, quieren ir mucho más atrás, porque estamos hablando de un edificio que marca prácticamente el principio de la historia de La Laguna como ciudad, ¿no? Claro, tú imagínate que estamos en un edificio que de forma excepcional está encapsulado en medio de la Casa del Corregidor, ha crecido por alrededor unas oficinas del ayuntamiento, o luego un poco por arriba, y ha quedado ahí, como digo, encapsulado, pero mantenido íntegramente desde los orígenes, porque tiene su bóveda de cañón, sus paredes gruesas, sus barrotes antiguos, tiene una ventana de barrotes en la parte de arriba del dintel de la puerta, las maderas parecen también antiguas, el enlosado del suelo lo parece. Y claro, cuando vamos a los textos antiguos y leemos las descripciones de la cárcel, nos aparecen pues elementos como la bóveda de cañón, las paredes gruesas, etcétera, y podemos confirmar, todavía hay que hacer una investigación en mayor profundidad, pero podemos confirmar de que la cárcel siempre estuvo ahí. Fue un edificio que cuenta
la historia de la laguna, si la sabemos leer bien, desde 1520 aproximadamente hasta el siglo pasado. Y era una cárcel que también tenía una diferenciación de estatus, por lo que ha podido... A ver, vamos a ver, la cárcel en el antiguo régimen... Porque igual los presos también tenían su estatus, por llamarlo de alguna manera. Sí, no, pero habría eso también, pero por otro lado habría que, para llegar a esa idea, habría que empezar diciendo que la cárcel no funciona como nuestra cárcel actual. Es decir, en nuestra cárcel actual nosotros concebimos que una persona por un delito merece, o al final tiene una sentencia de 10 años o 15 o 20 años de cárcel, según delito. No, la cárcel en el antiguo régimen no funcionaba así. Era una cárcel preventiva. Los presos que iban a la cárcel estaban esperando por un juicio y se quedaban ahí un tiempo de espera. Y durante ese tiempo de espera debían pagar el carcelaje. Es decir, había un impuesto que se le pagaba al alcaide de la cárcel, que era el carcelaje, por hospedarse en la cárcel. Imagínate. Entonces ya ahí había una diferenciación, los que podían pagarlo y los que no. Los que no podían pagarlo eran los pobres de cárcel. Estaban los que sí podían y los que no podían. Y luego también hay divisiones, pues en cuanto al sexo, se separaban hombres de mujeres, pero también divisiones en cuanto a criminalidad. Estaban los delincuentes comunes, pero luego estaban los criminales peligrosos y se separaban. De ahí a que tú me vayas a preguntar ahora. Efectivamente, porque que nos queda poco tiempo y te quería preguntar por una de las fases de este proyecto, que es la utilización de un georradar. Un georradar para determinar qué hay debajo del suelo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que la cárcel en el antiguo régimen funcionaba de esta manera y que debía tener varias estancias, consideramos que sería oportuno pasar un georradar, porque entendemos que posiblemente en el subsuelo de la cárcel o del patio que está alrededor de la cárcel podría haber otra cámara. Una cámara que podría equipararse a lo que hoy conocemos como un calabozo. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo cárcel que calabozo. Cárcel es un genérico, cárcel es el espacio donde se encarcela a la gente. Pero luego, dentro de la cárcel había dependencias. Una dependencia era, como dijimos antes, para los delincuentes comunes, los que podían pagar el carcelaje, etc. Y otra dependencia era para los criminales, el calabozo. Por cierto, donde, según referencias de los acuerdos del Cabildo del siglo XVI, había elementos de tortura. ¿Se practicaba la pena de muerte, Sergio? Se practicaba la pena de muerte, desde luego, pero se practicaba la pena de muerte, como digo, o sea, en la cárcel, tú esperabas por tu sentencia y una vez que la sentencia te llegaba, había frente a la cárcel, en este caso en la Plaza del Adelantado, llamada antiguamente Plaza de la Picota también, una picota donde exhibían al reo, o bien le castigaban con azotes, etcétera, o le cortaban una mano por ladrón, etcétera, o le cortaban la cabeza y la cabeza se exhibía en la picota. Tenemos que recordar que es una sociedad de la ejemplaridad, o mejor dicho, del escarnio público. Y también era una sociedad donde se consideraba que será culpable hasta que se demuestre lo contrario, al contrario que en nuestra sociedad actual. Bueno, pues me encantaría, Sergio, seguir hablando contigo, la verdad, porque nos has metido en un mundo de la historia de la laguna apasionante, pero sí estaremos muy pendientes de lo que vaya dilucidando esos futuros estudios, sobre todo muy pendientes de lo que lleve consigo los resultados de ese georradar que van a aplicar en estas instalaciones. Sergio Pou, arqueólogo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.